Bueno, hemos tenido una extensa reunión con la Confederación de la Producción y el Comercio, con el presidente y los presidentes de sus ramas. Ha sido una discusión ha sido una reunión muy provechosa, en la cual básicamente hemos explicado el significado y contenido de lo que hemos llamado un pacto fiscal para el desarrollo. Eh, Hemos señalado que ese pacto fiscal es algo que va más allá de la reforma tributaria, no solamente porque incluye el destino de los recursos que se pudieran recaudar, sino que además ciertos principios fundamentales que marquen nuestro sistema tributario, no solamente para efectos de esta reforma, sino que para otras reformas u otras modificaciones que se discutan en el futuro. En segundo lugar, ¿cierto? Identificando necesidades y prioridades de gasto. En tercer lugar, identificando cuáles son las áreas en las cuales el Estado o en las cuales se puede mejorar el desempeño del Estado en términos de el manejo de sus recursos, incluyendo programas, incluyendo temas de personal, incluyendo temas ligados a la gestión financiera del Estado. En fin, hay una lista de temas que se analizaron. En cuarto lugar, las modificaciones que se harían al proyecto de reforma tributaria que se discutió en la Cámara de Diputados. Y por último, ¿cierto? El análisis de los efectos sobre y del crecimiento sobre la recaudación tributaria, y con eso la consolidación de todos estos distintos elementos que integran ese pacto fiscal. Y por último, agregar mecanismos de seguimiento y de evaluación del pacto fiscal. Entonces, es un esquema que creo, bueno, ahora van a escuchar ustedes a los dirigentes de la CPC, que obviamente van a hablar por sí mismos, pero creo que encontramos una muy buena recepción a ese esquema y además al hecho de que lo que nosotros planteamos no es que estemos negociando, sino que lo que estamos haciendo es, sobre la base de esta estructura, poder identificar los puntos en los cuales haya mayor coincidencia entre distintos actores, ¿ah? Y estamos hablando de actores, ¿cierto?, económicos, sociales y por supuesto el mundo político. Entonces este es más o menos el esquema que vamos a seguir en las conversaciones en que se sigan, en el caso con los distintos actores, en el caso de la Confederación de la Producción y el Comercio, que vamos a tener una segunda reunión en la cual ellos nos van a traer, nos van a haber enviado sus observaciones a los temas de principio y vamos a entrar en analizar algunos de los elementos que están dentro de estos 5 componentes de esta idea de pacto fiscal, ¿ya? Así que creo que quizás lo que más se ha destacado en la reunión es que el pacto fiscal tiene un valor en sí mismo, ¿ah? Más allá, ¿cierto?, de las implicancias que tenga sobre la discusión de la reforma tributaria, y en la medida que podamos constituir o generar un pacto fiscal propiamente tal que tenga vigencia más allá de lo inmediato, vamos a estar logrando un avance importante en términos de reducir la incertidumbre, facilitar, ¿cierto?, crear un ambiente más favorable a las inversiones, al crecimiento del país. ¿Mm? Esa es una síntesis de lo que hemos discutido en esta más de una hora en que hemos estado reunidos. ¿Mm? O por lo menos un consenso amplio en que pasión y ilusión, eso están todos de acuerdo, pero falta un porcentaje para recaudar y llegar a la en torno al 2%. ¿Hay qué espacio o qué conversar hoy día? ¿Dónde se pueden subir los impuestos? ¿Qué está dispuesto el empresario también a ceder ahí? Claro, lo que nosotros planteamos fue, ¿cierto? O sea, hicimos un esquema de lo que está actualmente en el proyecto y lo que dijimos es, aquí lo que hay que identificar es qué cosas se restarían del proyecto, qué cosas se modificarían, qué medidas tributarias se agregarían y qué beneficios tributarios también se agregarían. Y además se habló, ¿cierto?, en el caso particular
de las pymes, tener como un balance del conjunto de medidas que afectan particularmente a ese sector. No entramos en el detalle, sino que más bien en la metodología, en la forma de trabajar. Esa forma de trabajar lo que refleja es lo que dijo el presidente en su cuenta pública, que es que nadie puede aspirar a obtener el 100%, el gobierno tampoco aspira a hacerlo, y por lo tanto, evidentemente, hay temas que estaban en el proyecto original que se van a retirar o se van a transformar y otros que a lo mejor se van a agregar. Se conversó sobre impuesto patrimonial o impuesto a los super ricos, como también lo plantearon el presidente. Es uno de los temas que están en esa lista, pero no entramos en ese detalle todavía, pero tenemos claro que, digamos, es uno de los temas que, como sabemos, ha generado más controversia, así que evidentemente es un tema sobre el cual se va a discutir. Por cierto, retiro, ministro, porque se decidió poner urgencia a esta iniciativa, se va a discutir en la tarde. ¿Cuáles son las expectativas respecto de lo que pase ahí en la Comisión de Constitución? La urgencia tiene que ver con el hecho de que se discuta y se vote dentro de esta misma semana, tanto en la comisión como en la sala, parecido a lo que ocurrió anteriormente con el autopréstamo, si mal no recuerdo. Última pregunta. Sobre esta reunión, ¿están más cerca o están todavía lejos de lograr un acuerdo con el gran pacto tributario? Obviamente el pacto tributario tiene que convocar a un conjunto de actores, ¿ah? Y como lo conversamos con los dirigentes gremiales, esto no estamos buscando, es cierto, un acuerdo bilateral con ellos, sino que estamos buscando los puntos en común que habrán con distintos actores con los cuales conversemos. Así que es un buen comienzo, sin duda. Creo que muchas de las motivaciones de esto que tienen que ver con ir cerrando el tema tributario y más bien ampliando el horizonte de certidumbre en materias fiscales, creo que es algo positivo. Así que sí. Vamos a volver a tener otra reunión probablemente en una semana y media. Ministro, las bencinas están bajando de precio en la región metropolitana, cada vez nos acercamos a los 1.000 pesos, va a ser el panorama, buena noticia para las personas, vamos a tener precios bajo los 1.000 pesos. Es positivo que nos estemos acercando a esas cifras, por supuesto, cada 3 semanas, como sabemos en la normativa actual, vamos actualizándolo, pero claramente hemos seguido una trayectoria positiva y ha sido una noticia positiva para los consumidores. De este pacto fiscal que hemos convenido y que hemos hablado, de que ese sea el título, porque va a recoger una serie de otros elementos. Nosotros le planteamos al ministro nuestras inquietudes, por ejemplo, respecto al crecimiento económico, por ejemplo, respecto a la informalidad, temas que ya habíamos abordado, temas de ambiente para hacer negocios en Chile de tal forma que podamos generar una instancia de crecimiento e inversión que realmente nos ayude a salir de donde estamos hoy día. Temas importantes también que el propio ministro planteó en la hoja de ruta es la gestión del Estado, donde también nosotros nos comprometimos a aportar con información, con análisis de cómo podemos hacer que el Estado realmente sea más eficiente y pueda generar entonces los servicios que la ciudadanía requiere. Desde ese punto de vista creo que fue una buena reunión y claramente aquí vamos a conversar con los distintos actores de las distintas ramas que componen la CPC. No se olviden que nosotros tenemos inclusive empresas de mediano tamaño, de pequeño tamaño también, además de los grandes empresarios, y por lo tanto tenemos que hacer una ronda para ver cómo abordamos lo que hoy día nos está presentando el ministro. Don Ricardo, el ministro acaba de decir que van a entregar una línea de ruta de lo que eventualmente se dejaría, que se sacaría y que se agregaría de la propuesta que ya fue rechazada en el Congreso. Yo sé que van a entregar el informe, pero me imagino que ya hay algunas cosas que nos puede adelantar de lo que podría ser modificado. Bueno, es lo que ya hemos hablado tantas veces, ¿no es cierto? Creemos que el impuesto al patrimonio, utilidades retenidas, lo que es justicia tributaria, el uso de las pérdidas, son todos elementos que nosotros vamos a aportar en su momento a esta hoja de ruta y esta planificación que tiene el ministro. Por lo tanto, ese va a ser nuestro rol. Pero también, y por eso que quiero enfatizar en esto, en lo que es el pacto fiscal, porque recoge otros elementos que también son tremendamente relevantes y algo que venimos nosotros diciendo hace mucho tiempo. Cómo el Estado puede gestionar mejor los recursos, cómo puede evaluar aquellos programas que sabemos que no están rindiendo, cómo se generan entonces esas modificaciones
y de ahí que el Estado tenga mayores recursos. Hablábamos de informalidad, hemos visto la evasión que se produce de IVA, hemos visto los contrabandos. Hoy día hay un proyecto de ley que también está yendo en ese sentido. Por lo tanto, hay una serie de elementos y por eso es que es importante hablar de un pacto fiscal más que una reforma tributaria, y eso va a ir incorporando, ¿no es cierto?, distintos ingredientes. ¿Cómo ha visto usted el debate que ha salido en el mundo político de la oposición? Más adelante, un poquito más. Oiga, ¿cómo ha visto el debate político que se ha dado esto? Porque finalmente la reforma tributaria va a tener que ser aprobada o rechazada por el Parlamento, ¿no? Y desde el Parlamento la oposición ya ha planteado cierta inquietud en torno al aumento de impuestos. ¿Usted cómo observa ese debate que se ha dado? Nosotros somos y queremos ser partícipes de ese debate, también con el mundo parlamentario, porque evidentemente son las empresas las que pagan impuestos, son las personas las que pagan impuestos, y por lo tanto tenemos que entrar a ese debate. Y ahí es donde nosotros vamos a estudiar muy bien la hoja de ruta que ha planteado el ministro antes de comprometernos a nada y conversar, como digo, con el mundo parlamentario, porque también es cierto que el desarrollo económico está de la mano de la empresa privada, y por lo tanto también a nosotros nos tienen que escuchar los parlamentarios qué es lo que nosotros estamos pensando en esta hoja de ruta. Por lo tanto, este trabajo tiene que ser mancomunado, tenemos que estar todos debidamente coordinados para que al final del día, si se va a lograr un pacto fiscal, se logre un muy buen pacto fiscal. Entonces no le han cerrado la puerta al tema de aumentar los impuestos, porque la oposición así lo ha planteado hasta ahora. Como te digo, yo creo que aquí nosotros vamos a juntarnos con los parlamentarios y ver cómo logramos un buen pacto fiscal, que es lo que yo creo que hoy día el país está demandando, y por eso es que es importante, insisto, nosotros como sector privado, que somos el motor del desarrollo y el crecimiento de Chile, necesariamente pensamos que aquí tienen que haber buenas políticas públicas, y en eso vamos a trabajar. ¿Qué le propuso entonces el ministro, sobre todo con el aumento patrimonial, del impuesto al patrimonio, de la especie que ustedes han informado? Es que no hablamos nada en detalle salvo esta hoja de ruta, y a partir de estos elementos nosotros vamos a hacer propuestas y para eso va a trabajar, como lo ha sido ya históricamente, nuestra comisión tributaria, y ahí vamos a ir viendo entonces cómo podemos realmente generar elementos que sean contundentes. La verdad es que una de las cosas importantes que estábamos esperando, insisto, hace mucho tiempo, tiene que ver con mejorar la gestión del Estado, y ahí tenemos, yo creo que mucho que aportar nosotros, tenemos mucho que aportar también en lo que es renta, por cierto, y también en lo que es parte de la economía, cómo generamos mejoras a algo que es absolutamente indispensable hoy día, que es el crecimiento económico y las inversiones. ¿Y en base a esta hoja de ruta para subir impuestos? ¿Dónde le pasa usted para subir impuestos en esta reforma tributaria? Es que vamos a ver primero la hoja de ruta en detalle, y ahí vamos entonces a ver cuáles son los mecanismos que pueden haber para el aumento o no de determinadas partidas en impuestos. Pero al menos con esta presentación de esta hoja de ruta cercana, o por lo menos la posición sigue siendo lejana. No, es que aquí no hemos ni acercado, no estamos negociando nada, solamente estamos recibiendo un documento que nos establece una hoja de ruta que el ministro va a iniciar, está iniciando con nosotros hoy día, ¿no es cierto?, para ir también después hablando con los distintos actores y particularmente con el mundo parlamentario. ¿Qué le parece el énfasis que está poniendo el Ejecutivo en un pacto fiscal y no tanto en una reforma tributaria aislada? Es que yo creo que es indispensable, porque eso implica, primero, entre otras cosas, abordar los elementos que ya hemos repetido hasta el cansancio: la informalidad, la evasión de IVA, por ejemplo, que hoy día es cercana al 19%, el contrabando. O sea, aquí hay muchos elementos que están detrás de esto. La gestión de los programas mal evaluados, cómo realmente el Estado puede gestionar mejor. Eso significa un pacto fiscal y no solamente una reforma tributaria. ¿Qué tan importante aquí es impulsar una modernización del Estado, que es algo que desde la oposición consideran especialmente relevante? Es que es muy relevante porque el Estado tiene que darle servicios a sus habitantes, y aquí en ese sentido nosotros hemos estado trabajando ya. Hay una comisión de reforma del Estado donde participamos activamente en forma semanal y hemos ido aportando entonces nuestros propios ingredientes, por así decirlo, a esta reforma del Estado. Por lo tanto, va de la mano de un pacto fiscal. ¿Ya ha visto voluntad del gobierno en avanzar en esa línea?
En el pacto en fiscal, la yo lo- modernización del Estado. sí, de hecho, en conjunto con el gobierno que se está trabajando. Don Ricardo, ¿qué le parece que se haya puesto urgencia a la discusión del sexto retiro? A ver, esto es una estrategia del gobierno. Nosotros hemos planteado ya a partir de los otros retiros que es una mala política pública y por lo tanto nos parece que esto debe ser rechazado. Sabemos todos los inconvenientes que eso le trajo al país en materia de inflación y por lo tanto si la estrategia, y el gobierno además ha declarado que no le gusta ese proyecto, si la forma de hacerlo es por esta vía, bueno, veremos cuál es el resultado, pero claramente nosotros este proyecto consideramos que no es bueno para Chile. Pero que le reitere, solamente para ir cerrando un poco. ¿Quedaron conformes con esta presentación del ministro Marcelo? Yo sí, y lo conversábamos también con el resto de los presidentes, quedamos conformes con un delineamiento de la hoja de ruta que nos permita pensar en un pacto fiscal. El cuándo veremos, puede ser ahora, puede ser más adelante, pero aquí hay que hacer trabajo y nos dejó tarea para la casa. Aquí tenemos que hacer la pega con nuestra comisión tributaria para ver justamente cómo avanzamos en los antecedentes que él nos entregó. ¿Cuándo se ajusta con los parlamentarios? ¿Las uniones? No tenemos todavía fijadas esas reuniones, pero claramente lo tenemos que hacer a la brevedad posible. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Será antes de julio parece, porque en julio vienen a Don presentar. Ricardo.